Confío en que se esté transmitiendo bien. No hay forma, todos estos días que el pastor nos ha contado la experiencia de cómo es, pues imaginaba realmente la forma en la que funciona esto y todo lo que la preparación que conlleva. Feliz, agradecido con Dios de poder reunirme con ustedes, de poder vernos a través de esto, de la pantalla de la computadora. Agradecido con Dios por los espacios de oración que hemos tenido todas las noches, todos los días hemos estado orando a las 9 de la noche y ha sido una grandísima bendición, definitivamente. Hermanos, vamos a aprender de la palabra, vamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Busque su Biblia, lo invito a que tenga la Biblia a la mano, sírvase un cafecito, échele más cereal a la leche que le sobró. Estamos en casa por las circunstancias que tenemos. Les garantizo que hoy hasta el pastor está en pijamas viendo este mensaje. Eso no me cabe la menor duda. Así que usted también relájese. Eso sí, tengamos a la mano la Biblia y procuremos aprender de la palabra de Dios y lo que tiene para nosotros. Yo les agradezco a todos por las oraciones, por mi trabajo, porque la industria en la que estamos es de las más golpeadas. Les agradezco muchísimo sus oraciones por la recuperación de mi hombro, que ahí va. Hay días que pasa muy bien, hay días que pasa terrible. Sé que hay muchos hermanos que nos están viendo, que no son parte de nuestra iglesia, que se conectan inclusive desde otros países. Y pues les cuento, mi nombre es Fernando Alfaro. Yo soy parte junto con otros muchachos, con otras personas del cuerpo pastoral, del grupo de líderes de la iglesia, y procuramos pues colaborarle al pastor en todo lo que sea necesario. En esta mañana me ha tocado compartir el mensaje del Señor con todos ustedes a través de esta herramienta tan diferente. Dicen los que saben que esto de la cámara le aumenta a uno 5 kilos. Hermanos, no es la cámara, es la cuarentena, porque las únicas excursiones que da uno es a la refrigeradora, así que es la cuarentena, no es la cámara realmente lo que está haciendo el efecto. Vamos a buscar la palabra del Señor, vamos a irnos al Evangelio según Juan y vamos a irnos al capítulo número 9. Juan 9, y vamos a estar leyendo los primeros 7 versículos de Juan 9. Así que vamos a irnos al Evangelio según San Juan. Vamos a preparar nuestro corazón para escuchar lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Dice la palabra del Señor en Juan 9, el versículo 1 hasta el 7. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: Ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Aquí nos encontramos a Jesús haciendo lo que usted y yo hacemos, caminando, andando por la vecindad, transitando en medio de las personas en el mundo que al Señor le tocó vivir, que es el mismo mundo en el que usted y yo estamos viviendo. Aquí nos encontramos a Jesús haciendo exactamente lo mismo que usted y yo, caminando y siendo testigo de necesidad, siendo testigos de una realidad que hay alrededor, que es que hay necesidad, que en todo lado podemos encontrar personas con diferentes necesidades. En este caso se trata de un hombre ciego que estaba allí postrado esperando por alguna limosna. Usted y yo conocemos a vecinos que están en necesidad, parejas que tienen dificultades, muchachos que tienen momentos difíciles. Nosotros estamos siendo testigos, al igual que lo era Jesús, de un entorno que nos rodea, que pertenece a un mundo que es un mundo caído. Recordemos que la realidad a nuestro alrededor es la realidad de un mundo de pecado, de un mundo caído. Desde la caída de Adán, todos nosotros tenemos que vivir en un mundo de pecado. Y eso es lo que nos rodea. Y precisamente por eso es que surge la pregunta: ¿cómo puede ser posible? Y usted y yo la hemos escuchado infinidad de veces y probablemente la hemos hecho. ¿Cómo puede ser posible que haya sufrimiento si Dios es tan bueno?
¿Cómo puede ser posible que en este mundo haya tanta necesidad si Dios es todopoderoso? Estamos viviendo en un mundo caído. Estamos viviendo en la era del hombre. ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién toma las decisiones sobre los recursos naturales? El hombre. ¿Quién toma las decisiones sobre la política? Las decisiones que afectan la vida de los y las trabajadores. El hombre. ¿Quién toma las decisiones económicas? ¿Quién toma las decisiones de guerras? El hombre. Estamos viviendo en una era donde el hombre está enemistado con Dios. Estamos viviendo una era de vida separados de Dios, alejados de Dios. Y por eso precisamente el resultado de las decisiones de nosotros los hombres, de los hombres en general, de todo el mundo, es el que nos afecta a cada uno de nosotros. Sin embargo, Dios, en su maravilloso amor, desde el momento que Adán cayó, empezó a buscarnos. Dios tiene toda la vida de estar detrás de nosotros, para recibirnos de vuelta, para que nos acerquemos de vuelta. Vamos a ver 3 diferentes perspectivas a lo largo de este ratito de lo que nos dice el texto. Y la primera es la del ciego, la de esas personas que usted y yo conocemos, que son como el ciego, que están ahí desesperanzados en su condición. Vean qué hermoso lo que primero sucede con este hombre ciego. Dice el texto que a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Hermanos, hoy tenemos la certeza completa de que Dios nos ve. Usted que nos está escuchando en otro país, que es miembro de nuestra iglesia, que probablemente en algún momento estuvo dentro de esta perspectiva, usted y yo sabemos que Jesús nos ve, que nos reconoce, que se acerca a nosotros. Jesús nos ve donde sea que estemos, porque a eso vino, a buscarnos. Dice Hebreos al principio del libro que Dios en su infinito amor primero nos habló y nos envió el mensaje por los profetas y después envió a su Hijo a buscarnos a usted y a mí, porque estábamos perdidos. Y casualmente esto que estamos leyendo es la representación de lo que la vida nos ha enseñado y de lo que nosotros como cristianos reconocemos que es el Señor vino a tocar a nuestra puerta. De aquí en adelante, hermanos, cualquier parecido de esta historia con su vida personal es pura diosidencia. Es pura diosidencia de aquí en adelante, porque es lo que el Señor ha querido demostrar para su vida. Los discípulos que estaban con Jesús, que habían andado con Él, que habían aprendido, que lo habían visto hacer milagros, que lo habían visto hacer grandísimas cosas, que habían estado aprendiendo con Él, caminan, ven al hombre y tienen una pregunta totalmente natural. La más humana de las preguntas: no entienden qué está pasando. No entienden por qué un hombre puede ser ciego de nacimiento. Y recordemos que hace 2000 años era muy difícil. Hace 2000 años no teníamos las explicaciones y la ciencia que hoy tenemos. Hace 2000 años, una persona epiléptica, ¿qué explicación le podían dar a alguien que de un pronto a otro tuviera un ataque? Probablemente creían que estaba endemoniado. Alguna persona que naciera con algún tipo de malformación. Inclusive hoy la ciencia nos dice que las personas a nivel genético que tienen una disparidad de un cromosoma y tienen tal síndrome, tal cosa. Imagínense hace 2000 años. No tenían tales conocimientos. Cualquier cosa que no entendían lo atribuían al pecado. Era lo que la ley les enseñaba, lo que los maestros les enseñaban. Y se encuentran con un hombre ciego de nacimiento. Y la pregunta que hace es la misma que usted y yo nos hemos hecho. ¿Por qué? ¿Por qué si no lo entendemos? Esa perspectiva también la tenemos que ver en esta mañana, la de los discípulos. ¿Por qué, maestro? ¿Por qué nació ciego? ¿Pecó él o sus padres? ¿Es arrastrando pecado desde antes de su nacimiento? ¿Por qué nació ciego? ¿Por qué hoy estamos viviendo una pandemia? ¿Por qué? Porque un chino se comió un vampiro, un murciélago, porque se le escapó de un laboratorio. ¿Por qué? ¿Por qué? Es la pregunta más natural que nos surge a nosotros. Le surgió a los discípulos, a los que estaban caminando con Jesús. Y la respuesta que da el Padre es
tan preciosa, tan perfecta. Porque, hermanos, Dios nos ha estado buscando a usted y a mí. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Eso es lo que estaba haciendo en ese momento en el desarrollo de su ministerio. Y es la enseñanza que nosotros tenemos. Porque no importa qué tantas dudas tengamos, qué tantos cuestionamientos tengamos alrededor, qué tanta rabia tengamos como la que en este momento usted y yo puede que estemos sufriendo. ¿Por qué nos está pasando esto? Y Dios lo que hace es extender sus brazos y explicarnos que Él está en control. De la misma forma que lo encontramos en la Biblia en muchas ocasiones. Allá en el Génesis, cuando José, que todos sabemos que a José solamente el coyote que persigue al correcaminos le iba tan mal como a José a lo largo de su vida. Le pasó una y la otra y la otra. Y llega el momento en el que se encuentra con sus hermanos, que vienen a Egipto, después de que lo habían vendido, que le habían mentido al papá, que habían hecho todas esas cosas, que habían querido asesinarlo. Después de que había pasado todo, José se encuentra con sus hermanos. En el versículo 20 del capítulo 50 de Génesis, no hace falta que usted lo busque, dice: no tengan miedo, le está hablando a sus hermanos. Les contestó José: ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal y lo lograron, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Pero Dios. Efesios 2. ¿Qué nos dice Pablo de cuál era nuestra vida sin Cristo? En Efesios 2 nos lo explica. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Versículo número 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aunque estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvos. Maestro, ¿por qué este hombre es ciego de nacimiento? Maestro, Señor, ¿por qué estamos viviendo las consecuencias de algo que se originó al otro lado del planeta y mi familia es la que está sufriendo? Yo soy el que me estoy quedando sin trabajo. ¿Por qué? Dios está en control. Tenemos dolor de corazón, tenemos preocupaciones, pero Dios nos responde. ¿Y qué es lo que le responde? Precisamente el versículo número 3. Este versículo que ha acallado muchos de esos porqués en mi vida. Este versículo que nos tiene que traer paz, que nos tiene que caer como agua refrescante. Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Dios tiene la capacidad de transformar esas cosas malas. Ese sufrimiento, el bendito sufrimiento por el cual hemos estado aprendiendo, por el cual tenemos que gozarnos. ¿Por qué tenemos que gozarnos en medio de la prueba, en medio del sufrimiento como el que estamos viviendo hoy? Porque Dios va a hacer algo maravilloso, como lo hizo con el ciego. Porque Dios ya está haciendo algo maravilloso. Porque el dolor y el sufrimiento es feo, pero el resultado final que Dios le está dando hoy a su vida y a la mía, hermano, es de muchísima bendición. Es de grandísima bendición. Igual que le pasó al ciego. El sufrimiento nunca va a ser hermoso. Siempre es difícil. Hay una historia que no es mía, algo que le pasó a un hermano de la iglesia. Por cierto, le agradecemos a Alex la preciosa clase que nos hizo esta mañana. Aquí en el Facebook está el link para que lo pueda ver. Entre el pastor haciendo estas transmisiones y Alex grabando estas clases, no se extrañen si a final de año nos vemos en el Chinamo produciendo y todo eso, porque están en su
profesionales, de verdad. Lindísimo la producción de la clase, pero sobre todo el mensaje. Bueno, resulta que Alex tiene una experiencia de tener que lidiar con el dolor. Hace muchos años, Jocelyn era una niña y jugando se cayó y se quebró el codo. Y se la llevaron al hospital. Para poder enyesarla tenían que enderezarle el codo y ponerle el codo en la posición correcta. Pero ustedes imagínense lo que eso puede doler. Para una niña, no me acuerdo cuántos años tenía, pero estaba niña. Cuánto dolor que le acomoden el hueso en la forma correcta para poder enyesarlo. Y Alex estaba ahí presente con Jocelyn y supongo que con Luna en el momento en el que le estaban haciendo todo el proceso. Y Jocelyn pegaba gritos de dolor. Gritos de dolor. Al final terminaron atendiendo a los dos, a Jocelyn por la fractura y a Alex por el desmayo, porque sucumbió al suelo. De estar viendo a su hija en dolor. Podía detener al doctor, podía detener a la persona que estaba haciendo eso. Mire, no tenga más cuidado, podía hacerlo. Pero era por el beneficio de Jocelyn, porque tenía que quedar bien, dolorosísimo. Ya Jocelyn se había compuesto el brazo y Alex todavía andaba medio tocado el techo del guamazo que se llevó. El dolor no es bonito, pero hay que aceptar ese poder transformador que tiene, sobre todo si entendemos que el resultado posterior es positivo. El resultado posterior de lo que usted y yo estamos viviendo no es diferente que el encuentro que tuvo este hombre con Jesús. Hoy no estamos entendiendo qué es lo que pasa. Hoy no estamos entendiendo, pero sí entendemos que Dios está actuando. Porque hasta el día de hoy, hermano, ni a usted ni a mí nos ha faltado un desayunito. Por lo contrario, más bien hasta ganando peso estamos de estar en cuarentena, porque siempre hay algo en la refri. Hasta el día de hoy, el amor de los hermanos que están orando por usted y por mí no ha faltado. Yo particularmente me siento acompañado, muy acompañado por mi iglesia. Yo me siento acompañado por el Señor, porque estoy pasando momentos difíciles, porque tengo un montón de gente que trabaja conmigo, porque tengo que ver cómo hago para que todas esas familias salgan adelante, porque tengo que ver cómo hago para que la mía salga adelante. Pero sé que el Señor está haciendo algo maravilloso, que el Señor ya está escupiendo en la tierra y ya está preparando el barro. Y le puedo garantizar, hermanos, que a la vuelta de un tiempo vamos a estar celebrando. Vamos a estar teniendo un culto de acción de gracias precioso, porque Dios nos ha llevado adelante. Estoy seguro que al cabo de un tiempo, hermanos que nos escuchan en Puerto Rico, en República Dominicana, en Estados Unidos, vean a ver cómo se consiguen un tiquete aéreo y se vienen para que nos acompañen, porque nos vamos a abrazar, nos vamos a fortalecer, finalmente vamos a poder darnos ese abrazo fraternal y reconocer que el Señor estuvo con nosotros. No va a ser fácil, no es así que se va a acabar, pero el Señor está con nosotros, porque vino a buscarnos, a transformar este dolor, a transformar este sufrimiento que actualmente tenemos, tomarlo, transformarlo para que sea de bendición para todos nosotros. Si usted y yo tenemos años en la iglesia, ¿cuál es la tercera perspectiva que tenemos que entender de esta historia? La primera, si usted es nuevo en esto del Evangelio, si usted se siente solo, si usted siente que está ahí en la esquina como el ciego, postrado solito, sepa que Dios, Jesús, el Hijo de Dios, lo ve. Él lo nota. Él sabe dónde está usted y va a llegar a tocar la puerta. Número 2, si nosotros, igual que los discípulos, a pesar de que llevamos años en la iglesia, no entendemos y queremos entender, deje preguntas para después, para cuando nos encontremos en la gloria con el Señor. Por ahora veamos la obra maravillosa. ¿Qué responde Jesús? No es de pecado. Esto es para que ustedes vean la obra de Dios. Preguntas, vamos a tener muchas. Yo llevo para cuando me encuentre con el Señor en la gloria una lista de preguntas que ustedes no se imaginan. Desde las más profundas que se puedan imaginar hasta las más insulsas. Como, ¿cuál es el fin de las cucarachas? No tienen posición en la cadena alimenticia, no sirven para nada, solo para asustar. Y encima todo, las que vuelan hacen que a uno se le pare el corazón. Todas esas preguntas y las más importantes se las haré al Señor. Por ahora, lo que me toca es entender. La gloria de Dios se hace presente en nuestra vida. No se trata de pecado, muchachos, no se trata de pecado. Vean la obra de Dios, le dice el Señor a los discípulos y nos lo dice a nosotros. Y la tercera perspectiva que tenemos que ver
si nosotros somos discípulos, si hemos aceptado al Señor, si hemos dirigido nuestra vida como discípulos, ¿qué tenemos que hacer? El trabajo, y continúa leyendo el versículo 4. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Tenemos que trabajar, porque ahí en la calle hay muchas personas que están desesperanzadas como nosotros, que están en necesidad como nosotros, que están sufriendo como nosotros, como usted y como yo, que están pasando angustias. Pero ellos probablemente no conocen del Señor. No lo tienen a Él para tomarse de la mano. No entienden ni tienen esto que es la palabra suya y no la han atesorado en su corazón como usted y yo lo hemos hecho. Tenemos que llegar a esas personas porque mientras sea de día tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche, llegará el momento en el que no se puede hacer, pero mientras tanto, dice Jesús, somos la luz y tenemos que llegar a todas esas personas. Hermanos, usted y yo conocemos necesidades a nuestro alrededor. Sabemos de personas que necesitan más que pan, más que arroz y frijoles, que necesitan paz en el corazón. Sabemos de esos hermanos que están enfermos y que no necesitan simplemente sanidad fisiológica del padecimiento, que necesitan una transformación de corazón. Que la sanidad sea completa de pies a cabeza, que sea más allá simplemente de un virus, de una operación, de algún padecimiento. Que la transformación tiene que ser completa. Solamente siendo transformados completamente, solamente aceptando la soberanía de Dios sobre nosotros es que efectivamente vamos a poder seguir adelante, vamos a poder reconocer al Señor. El pastor nos ha hablado mucho de la prueba, bendita prueba, nos dio un testimonio propio, personal, de un padecimiento que después de mucho tiempo sirvió para poder recibir a sus hijos. Don Orlando, quienes los que son de la iglesia lo conocen, nos ha contado en infinidad de ocasiones que no fue sino hasta el momento en que se vio confrontado por una cirugía de corazón abierto. Bendita cirugía, bendito padecimiento, porque eso lo acercó al Señor. Hermano, llevemos el mensaje para que este momento, para que esta angustia, para que el coronavirus sea el bendito coronavirus que hizo que los hermanos se acercaran al Señor, se apoyaran al Señor, para que en lugar de que el día de mañana lo veamos con ojos negativos, lo veamos como ese recuerdo, ese momento que nos acercó, que nos ayudó a traer delante de Dios a todas las personas. Aprovechemos esta oportunidad, aprovechemos esta bendita prueba que estamos pasando y encontremos ese gozo del que nos habla Santiago, del que nos habla Pablo, del que nos habla el pastor constantemente. Encontremos ese gozo, porque Dios está actuando. ¿Qué termina sucediendo en la historia que acabamos de leer? Lo más hermoso, el milagro. El milagro. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro, le embarró los ojos, vaya, enjuáguese al estanque, vuelve viendo. Lo que sigue es el milagro. Lo que sigue de lo que usted y yo estamos viviendo hoy, de lo que nuestros hermanos están viviendo, es el milagro. Estemos atentos, estemos muy abiertos para poder ver y ser testigos presenciales del milagro. Yo quiero invitarle a que me acompañe a orar, a tener una oración de fe. Hermano, de verdad, tenga una oración de fe. Confíe en el Señor. Dele la oportunidad a Dios de hacer el milagro que está preparando en este momento, que está listando. Incline su rostro y acompáñeme a orar. Señor y Dios, en esta mañana te damos gracias. Gracias, Padre Santo, porque a pesar de la incertidumbre, a pesar de que se nos ha venido de pronto muchas cosas encima, podemos ver tu mano poderosa. Gracias, Padre, porque a pesar de que nuestro apoyo, que es nuestra iglesia, no podemos ir, encontramos las herramientas para estar juntos. Gracias, Padre, porque hasta este momento no nos ha faltado nada, nada, Señor,
porque tú has estado con nosotros. Gracias, Padre, porque sabemos que faltan muchas lágrimas, muchas más. Faltan muchos momentos de duda, mucha rebeldía por delante. Así sabemos que vendrán, Señor, porque somos humanos. Pero gracias, porque sabemos que tú vas a estar ahí para secar nuestras lágrimas, para levantarnos en el momento que caigamos, que sintamos desvanecer, Señor. Gracias porque sabemos y estamos confiados que tú nos has visto, que llamaste a nuestra puerta y que a pesar de que no entendemos las cosas que pasan, estamos depositados en ti, Señor Dios. En esta mañana, Padre Santo, simplemente nos depositamos en ti. Simplemente queremos arrodillarnos y dejar en tus manos el control de nuestra vida. Que lo que vayamos a comer venga de ti. Que donde vayamos a trabajar sea provisto por ti. Que cuando vayamos a poder encontrarnos con las personas pueda ser en el momento que tú lo tengas dispuesto, en las condiciones que tú lo quieras, Señor. Hoy, Padre Santo, queremos ver la grandeza de Dios. No queremos entender qué está pasando. Queremos ver que a través de esta situación el poder del Señor se va a ver manifestado en nosotros. Hoy, Señor y Dios, nos depositamos en ti completamente. Nuestro corazón te dejamos. Nuestra vida dejamos aquí, Señor y Dios, a tus pies. Y decidimos, Padre Santo, confiar. Estamos gozosos de ver el milagro que estás actuando, que estás forjando. Y pronto estaremos dando gloria a ti, Señor, porque una vez más has hecho cosas maravillosas en nuestra vida. En nombre de tu Hijo Santísimo. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Gracias por acompañarme. Gracias por sus oraciones, por mi vida, por mi salud, por los míos. Nos vemos hoy a las 9 de la noche para orar juntos como iglesia. Le damos gracias infinitas a Dios por nuestro pastor, por el esfuerzo que hace, porque no ha faltado un solo día y sabemos que lo hace de corazón, él y su familia. Gracias, pastor, por el esfuerzo de mantenernos unidos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Que el Señor les bendiga.